Hola, bienvenidos. Soy Ivonne Jacqueline Rodríguez Rosales, estudiante de la Universidad Politécnica del Valle de México, de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Este tema viene por parte de la materia de balance de materia y energía. El tema es conociendo las conexiones en procesos de producción. Bueno, para conocer y empezar a hablar de este tema, necesitamos saber cuáles son los procesos de producción. Estos son un conjunto de actividades destinadas a transformar recursos o factores de producción en bienes o servicios. Aquí van a intervenir la información y la tecnología para satisfacer la demanda. Bueno, empezaremos a hablar sobre este tema, que es conociendo las conexiones en procesos de producción. Lo primero que vamos a ver son las conexiones, después tuberías, después las válvulas, y estas se van a dividir en dos partes, que son partes de las válvulas y sus tipos. Después vamos a ver aislantes y termoaislantes. Después veremos máquinas térmicas y frigoríficas. Después intercambiadores de calor y por último condensador y evaporador. Por primero, como dijimos, vamos a ver las conexiones. Las conexiones son uniones que se establecen entre dos o más cosas, en este caso aparatos o sistemas, para que haya una relación o una comunicación. En este caso va a haber un flujo. Bueno, el primer tipo de conexión son los codos. Este va a cambiar la dirección del flujo original con un ángulo específico, ya sea de 180, 90 o 45 grados. El segundo es la T. Este está utilizado para desviar en 90 grados la parte de un flujo caudal para alimentar otra tubería cuando se requiere. Después la Y. Este es la misma función que tiene la T, pero nada más que cambia por 45 grados. El cuarto va a ser el cople. Su función es la de unir dos conexiones con terminación macho del mismo diámetro. El siguiente es el cople reducido. Estas son conexiones exclusivas de la línea de acero forjado y cumplen la misma función que el cople normal, pero sus diámetros van a variar. El siguiente es medio cople. Es soldado en las tuberías para desviar el flujo caudal a 90 grados. El siguiente es el niple. Esta une dos conexiones con terminación hembra. El 8 son las tuercas de unión. Esto es para cuando dos conexiones hembras se encuentran frente a frente y un niple no puede hacer la función de conectarlas, así que el cople va a ser la función con una rosca en el centro que logra la inmovilidad de los extremos. El siguiente es la reducción campana. Cumple con la misma función que en cople, solamente que con medidas distintas. El siguiente es reducción concéntrica. Es igual que la reducción campana, solamente que este va a ser soldable. El siguiente es la reducción excéntrica. A diferencia de la concéntrica, sus extremos quedan con un centro distinto. Esta función permite que los condensados de línea de vapor o de aire se puedan acumular y retirar con mayor facilidad. Después sigue la reducción bushing. Este reduce de hembra a macho.
y por lo regular es roscada o cemental en los plásticos. Los siguientes son los tapones, ya pueden ser de cachucha o macho. Su función va a ser bloquear o terminar una línea de tubería. El siguiente son las bridas. Estas son piezas circulares barrenadas que permiten el ensamble por medio de tornillos. Vamos a ver algunos ejemplos de este. Por ejemplo, tenemos el slip-on. También se le puede conocer como brida deslizable o sin cuello. Este va a permitir que el exterior del tubo se introduzca libremente en su interior. El siguiente podemos ver que es el welding nick. Este se va a soldar al tope del cuello del bisel. Este va a ser diseñado para esa misma función, en donde su cuello se va a llamar bore. Es importante que coincida con la célula del tubo a soldar para evitar los escalones interiores que puedan provocar turbulencias en los fluidos de alta velocidad. El siguiente son las roscadas. Esta pieza va a cambiar una conexión macho roscada al sistema de bridado. El siguiente es el shocked wheel o soldable a caja utilizada. Este método es para unir un tubo a la brida. El siguiente es la joint o también brida loca. Este va a permitir, este no va a permitir que el acero al carbón de la brida entre en contacto con el fluido que transporta la tubería inoxidable. El siguiente es la ciega, que este permite el bloqueo o terminación de una línea de tubería. Bueno, seguimos con las conexiones. Podemos ver el stuben. Este va a ser una especie de tope en una forma de sombrero de copa que se solda al tubo de acero inoxidable para enviar el uso de una vida inoxidable. Después tenemos el cople ranurado. Este se va a ensamblar en las ranuras de las tuberías o conexiones que cubre completamente el empaque de caucho, que es el que realiza el sello, dos tornillos en los extremos que aseguran el ensamble correcto en la unión. El siguiente es la T mecánica, tiene la misma función que la T, pero aquí el tubo se va a perforar y se va a sujetar por medio de una abrazadera tipo U. Después tenemos los adaptadores, que ya pueden ser macho o hembra, y su función es cambiar el sistema de la tubería. El siguiente es junta de expansión. Este va a permitir la expansión o contracción de la línea de la tubería, inevitable por efectos ambientales. Después tenemos la junta antivibratoria, como dice su nombre, es para reducir la vibración causada por la bomba y que no se transmita a una línea de tubería. Y por último tenemos el copredeser. Este permite la unión de dos tuberías de diámetros similares sin necesidad de efectuar una preparación alguna. El siguiente que veremos son la tubería. ¿Qué son las tuberías? Bueno, estos son tubos que sirven para distribuir algunos líquidos o gases, como pueden ser, no sé, las tuberías de la cañería, o eso es en donde pasa un flujo de agua. Bueno, en vamos a conocer las tuberías de materiales metálicos, que son el hierro fundido, que se utiliza en la construcción de edificios, para aplicaciones de drenaje sanitario, en aguas pluviales, en las líneas de desagüe y en líneas de ventilación. El que sigue son las de cobre. Estas son para el sistema de agua potable, calefacción, aire acondicionado, gases medicinales y energía solar térmica. El siguiente son los de acero.
o también conocidos como acero inoxidable. Estos se usan en la industria y maquinaria por su alta resistencia a la corrosión y otros tipos de daños. El que sigue son los materiales termoplásticos. Estos pueden ser polipropilenos, que son para la distribución y suministro de agua potable a presiones e incluso canalización de otros fluidos. También tenemos de polietileno. Estas se aplican en la industria para transporte de gas, redes de riego, saneamientos y reutilización de aguas fluviales. Después tenemos los de butileno, que se utilizan en conducciones de fontanería y calefacción. Después tenemos para los materiales compuestos. Este puede ser el GRP o fibra de vidrio reforzado. Estos son resistentes a la corrosión y se usan en sistemas de suministro de agua a alta presión o alta gravedad. Tenemos los aislantes y termoaislantes. Estos son materiales compuestos por pequeñas celdas individuales separadas entre sí para conservar el calor o el frío. Algunos son la de lana mineral, que puede ser la lana de roca, conocida más como SW. Estas se van a utilizar como aislantes térmicos en las construcciones y en la industria. Después tenemos la lana de vidrio, más conocida como GW. Este va a absorber el sonido natural y reduce su transmisión de unidades de pared, de cierre lazo, piso y climatización. Después tenemos el poliestireno expandido, con sus siglas EPS. Este va para aislamiento térmico y acústico en el campo de envases y embalajes. Después tenemos el poliestireno extruido, o más conocido por sus siglas XPS. Este se va a utilizar en construcciones por su ligereza y aislamiento térmico. Después tenemos el poliuretano, con sus siglas PUR. Esto va a ser para la fabricación de espumas, con la producción de paneles aislantes para cámaras frigoríficas, fachadas y cubiertas. Después tenemos la perlita expandida, o con sus siglas EPB. Este va a ser en el área de construcción y se usa en yesos y morteros livianos, aislamiento térmico, cierre lazo y filtros. También tenemos el vidrio celular, o con sus siglas CG. Este va a evitar puentes térmicos y con aislamientos de suelo, paredes o techos, donde gracias a esta resistencia al paso de vapor de agua no va a ser necesario una cámara de aire. Después tenemos la lana de oveja, con sus siglas CHW, y es para aislamiento de las construcciones. Bueno, con esto terminamos lo que son aislantes y termoaislantes. Después vamos a ver las válvulas. Bueno, ¿qué son las válvulas? Pues una válvula es un instrumento de regulación y control de fluido. Así que vamos a ver sus partes. Bueno, por primero tenemos el obturador, o también denominado disco. En caso de parte metálica, y es una pieza para realizar la interrupción física del fluido. Bueno, aquí tenemos una imagen en donde podemos ver cada una de sus partes. Como podemos ver, aquí está el número 1. El 2 es un husillo o eje, que es este de aquí.
y es la parte que conduce y fija el obturador. El siguiente es el asiento, que es este de aquí. Esta parte de la contacto de la válvula, donde se va a realizar el cierre por medio del obturador. El 4 es la empaquetadura del eje, que es este de aquí. Esta parte va montada alrededor del eje metálico que asegura la estanqueidad a la atmósfera del flujo. Después tenemos las juntas de cierre, que son estas de aquí. Esta parte que va montada alrededor del órgano de cierre asegura la estanqueidad más perfecta del obturador. Después tenemos el cuerpo y tapa, que es este de aquí. Estas son partes retenedoras de presión, son el envolvente de las partes internas de las válvulas. Después tenemos los extremos, que son estos de aquí, que están aquí. Estas son las partes de las válvulas que permiten la conexión de la tubería, donde pueden ser bridados, soldados, roscados, ranurados o hasta incluso disponer de ellos para que la válvula se acople a la tubería tan solo por las uniones externas. Tenemos los pernos de unión, que son estos de aquí. Estos son los elementos que unen el cuerpo y la tapa de la válvula entre sí. Para asegurar la estanqueidad atmosférica, hay que colocar juntas entre estas dos superficies metálicas. Y por último tenemos el accionamiento, que es este de aquí. Es aquí donde se va a accionar la válvula. Después de esto vamos a ver algunos tipos. Bueno, como primero tenemos la válvula de compuerta. Este es de vueltas múltiples y se aplica en los servicios generales en aceites y petróleo, gas, aire, pastas semilíquidas, líquidos espesos, vapores, etc. Después tenemos la válvula macho. Aquí este es de un cuarto de vuelta que controla la circulación por medio de un macho cilíndrico o cónico que tiene un agujero en el centro y este se va a mover de posición abierta a cerrada mediante un giro de 90 grados. Este se va a aplicar en pastas semilíquidas, líquidos, vapores, gases y corrosivos. Tenemos la válvula de globo. Una válvula de globo es de vueltas múltiples, en la cual el cierre se logra por medio de un disco o tapón que cierra o corta el paso del fluido. Podemos ver algunos tipos, que puede ser la válvula de globo tipo asiento, la válvula de globo tipo disco, la válvula de globo tipo empaquetadura o sello de vástago, la válvula de globo tipo bonete, la válvula de globo tipo vástago y por último la válvula de globo tipo de conexiones de extremo. También tenemos la válvula de bola. Este igual va a ser de un cuarto de vuelta, en las cuales una bola taladra gira entre asientos elásticos, lo cual permite la circulación directa en la posición abierta y corta el paso cuando se gira la bola a 90 grados y cierra el conducto. También tenemos las válvulas de mariposa. Estas son de un cuarto de vuelta igual y controla la circulación por medio de un disco circular, con el eje de su orificio en ángulos rectos y con los sentidos de circulación. Este se va a aplicar en gases, en líquidos, en pastas semilíquidas, en líquidos con sólidos en suspensión. También tenemos las válvulas de diafragma. Estas son de vueltas múltiples y efectúan al cierre por medio de un diafragma flexible sujeto a un compresor.
Este se va a aplicar en fluidos corrosivos, en materiales pegajosos, viscosos, pastas semilíquidas fibrosas, en lodo, en alimentos y en productos farmacéuticos. También tenemos las válvulas de apriete. Estas son de vueltas múltiples y efectúan el cierre por medio de uno o más elementos flexibles, como diagramas o tubos de caucho que pueden apretar u oprimir entre sí para colocar la circulación. Este se puede aplicar en pastas semilíquidas, lodos y pastas de minas, líquidos con grandes cantidades de sólidos, sistemas para producción neumática de sólidos y servicios de alimentos. También tenemos las válvulas de retención, que estas están destinadas a impedir una inversión de la circulación. Aquí la circulación del líquido en el sentido deseado se va a abrir y cuando se quiera cerrar, pues se va a invertir la circulación. En estos podemos tener de ejemplos las válvulas de retención de columpio, de retención de elevación y las válvulas de retención de mariposa. También tenemos en estas mismas de válvulas de retención uno que es válvulas de desahogo. Bueno, tiene una acción automática para tener la regulación automática de la presión. El uso principal de esta válvula es que para el servicio no comprensible se va a abrir con lentitud conforme aumenta la presión para regularla. A continuación, hablaremos de las máquinas térmicas y frigoríficas. Bueno, ¿qué es una máquina térmica? Una máquina térmica es un conjunto de elementos mecánicos que va a permitirnos intercambiar energía a través de un eje. Una máquina frigorífica es un dispositivo cilíndrico que nos va a permitir transferir energía térmica desde una región a una baja temperatura hasta otra que es un poco más alta. Ok, la máquina frigorífica es un tipo de máquina térmica generadora que va a transformar energía que va a ser habitualmente mecánica en energía térmica para obtener y mantener en un recinto una temperatura menor que la temperatura exterior. Después tenemos la máquina térmica. Esta máquina térmica nos va a permitir intercambiar energía a través de un eje, como ya dije, mediante la variación de energía en un fluido que varía su densidad significativamente, en donde va a cambiar cuando se va a atravesar en esta máquina. Como podemos ver, de este lado tenemos la máquina térmica y de aquí la frigorífica. Y aquí tenemos los puntos calientes y los puntos fríos. Ok. Después vamos a hablar sobre los intercambiadores de calor. ¿Qué es un intercambiador de calor? Bueno, este es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos o entre un fluido o un sólido. Ok. El primer intercambiador de calor va a ser de tubos y coraza. Este es uno de los intercambiadores más usados en las industrias. Tenemos los intercambiadores de calor de contraflujo. Aquí se va a presentar un contraflujo, que es cuando los dos flujos fluyen a una misma dirección, pero en sentidos opuestos.
y cada uno de estos fluidos entra al intercambiador para diferentes extremos. Después tenemos los intercambiadores de calor de un solo paso. En este se va a combinar las características de dos o más intercambiadores y nos va a permitir mejorar el desempeño de un intercambiador de calor, que es el tener que pasar dos fluidos varias veces dentro de este intercambiador de paso simple. Después tenemos el intercambiador de calor de flujo cruzado. Estos son comúnmente usados en donde uno de los fluidos presenta cambios de fase y por tanto se tiene un fluido pasado por el intercambio en dos fases bifásicos. Después tenemos intercambiadores regenerativos y los no regenerativos. Aquí es en donde se va a utilizar el mismo fluido. Este mismo fluido va a ser caliente, que va a abandonar el sistema cediendo su calor a un regenerador y posteriormente va a regresar al sistema. Estos se utilizan en sistemas a temperaturas altas. Después tenemos los intercambiadores de calor de flujo paralelo. Los dos fluidos entran al intercambiador del mismo extremo y estos van a presentar una diferencia de temperatura muy significativa. Con este terminamos los intercambiadores de calor. Nos vamos a ir a condensador y evaporador. Ok, ¿qué es un condensador? Un condensador es un componente eléctrico que vamos a utilizar para aumentar la capacidad eléctrica y la carga sin aumentar el potencial, que consiste de dos conductores. Y un evaporador es en donde es un intercambiador de calor de coraza y tubos. Este tiene algunas partes importantes. Okay. El evaporador es el intercambiador de calor donde se produce la transferencia de energía térmica. Este va a ser desde un medio a ser enfriada hacia un fluido refrigerante que circula al interior del dispositivo. Luego de una brusca expansión que reduce su temperatura. Durante este proceso de evaporación, el fluido va a pasar de estado líquido a un estado gaseoso. Y este pues es un ejemplo de un evaporador industrial. Después podemos ver un condensador industrial. Bueno, el condensador industrial es un intercambiador de calor entre fluidos, de modo que mientras en uno de ellos se va a enfriar, se va a pasar un estado gaseoso a estado líquido y el otro pues se va a calentar. Estos se van a fabricar en tamaños y disposiciones diversas. Como podemos ver en la imagen, son de tamaño muy grandes, porque bueno, en este caso lo están utilizando para algo en particular, pero también hay de tamaños un poco más pequeños. Bueno, en conclusión, tenemos que es importante conocer que cada una de las tuberías, aislantes, válvulas y que son importantes para
nuestra vida diaria porque nos van a ayudar tanto para un trabajo. Bueno, en biotecnología es algo importante ya que en las industrias es importante conocer cada uno de ellos ya que los vamos a estar utilizando. Y en la vida diaria pues los utilizamos como por ejemplo en la construcción de casas o con solamente poner una conexión de agua. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Repito, soy Ivonne Jacqueline Rodríguez Rosales de Ingeniería en Biotecnología.